¿Sí? ¿Tocamos con ustedes la encuadernación el semestre pasado? No, creo que lo No, habló grosso modo nomás. ya. Ya, ahora lo vamos a ver un poco más a fondo y vamos a hacer una encuadernación también. Ya la próxima semana tenemos toda la semana, las dos clases, para hacerlo. Esta semana vamos a ver la parte teórica un poco para ver toda la historia, digamos, la encuadernación a través de la historia, la importancia, la función de protección que tiene. Vamos a ver en estas dos clases y la siguiente vamos a hacer una encuadernación. Yo les pediría que para la siguiente clase, si es que me quieren seguir y encuadernar conmigo, que traigan sus materiales, que estén, bueno, si están en casa, ¿no? Que estén con sus materiales y podamos ir haciendo una encuadernación juntos, ¿ya? ¿Nos va a proporcionar la lista? Sí, ¿no? Sí. Ajá. Ya. Bien. ¿Y eso para cuándo sería? ¿Para este viernes o para el lunes, profesora? No, para el lunes. Ah, ya, con tiempo para ir al centro de Lima. Ajá. Con tiempo, ¿ya? Sí, pero estamos hoy día 9, ¿no es cierto? Sí, estamos bien. 9 sería para el 16. El 16 y el 19. El 19 hacemos la encuadernación de o sea, cosemos los cuadernillos y formamos el libro. Y como de repente nos demoramos un poquito porque quiero enseñarles un par de tipos de costura y eso, luego vamos a el día 19 a hacer ya las tapas y la encuadernación, o sea, ya el montaje del cuerpo del libro con las tapas, ¿ya? A ver, están ingresando todavía. Mucho friecito hoy día, ¿no? Está haciendo bastante frío. Parece que fuera agosto. Sí, ¿no? Parece que fuera agosto, es cierto. Es ¿Y qué nos por espera? una corriente, según el Senami, que está viniendo de los polos. Por eso es que hay un desequilibrio en el ambiente. Sí, porque está, pero bien frío. Yo digo, uy, ¿qué será en agosto ahora? Uy, está, pero Y porque julio y agosto son los meses más fríos. sí, los meses más fríos son. Y ya terminamos en julio, chicos, ya nos falta poquísimas semanas. Estamos en la 12 y terminamos en la 17, o sea, nos faltan 5 semanas solamente. Sí, profesora. Muy Solo- rápido se pasó el tiempo. Exacto, muy rápido, ¿no? Y ahora los días también, profesora. Yo llego a mi trabajo a las 7, me Ujú. pongo a hacer dos cosas, tres, algo ahí, lo pendiente, y cuando me doy cuenta ya son las 10 de la mañana. Y de Sí. ahí, nuevamente, parpadeo y es hora de almuerzo. Todo el mundo está agarrando su lonchera pisado a almorzar. Sí, exacto. El otro día a mí me pasó que estaba trabajando y de repente, sin pensarlo, eran las 2:30. Y mi compañera me mandó un mensajito diciendo, ¿no vas a bajar a almorzar? Y yo, ¿qué hora es? 2:30 y almorzamos a la 1. O sea, Muy rápido se está pasando. sí, se me fue así el tiempo, tan rápido. Ay, bajé volando a almorzar. Ya, yo creo que con 17 ya podemos empezar. Buenas noches. Ahí me está saludando Janet. Buenas noches, Janet. Vamos a la lista. A ver, la Grave, sesión. profesora, no se olvide de grabar. Ya. Un ratito voy a ponerle el número de la sesión.
La sesión es la 25 y vamos a ver las encuadernaciones, ¿no es cierto? Sí. Bien, a ver, Valeria Barrientos. Valeria, por ahí la veo a Valeria. A ver, Valeria. Sí, sí está, Valeria. Ellen Cabral. Creo que no se me... Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Ellen. Alistair Cayusani. Espérate. Espérate, espérate. Uy. Profesora, disculpe, buenas noches. Barrientos Sol Sol. Ah, ¿cómo estás, Lo que Valeria? pasa es que está el teléfono y no, pues sí, disculpe, un ratito tengo un temita. Ya, no te Gracias. preocupes. Cayusani. Cayusani todavía. Carrasco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí te comenté que tienes los dos nombres de mis dos abuelitos, ¿no, Daniel? Uno es Daniel y el otro Santiago Benjamín. Sí, me comentó la casualidad, profesora. Sí. Karina Dávila. Karina. Janet Durán. Ahí está con su mensajito, Janet. Presente. Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Richard Guamán. Buenas noches, Richard. Wilman Guamán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Yendi. Marisol Malqui. Blanca Marín, que estamos hablando con Blanca desde Presente, temprano. profesora, buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro. Me parece que Yadira Montenegro está faltando ya un par de clases. ¿Alguien sabe Eh, algo de Yadira? Sucede, profesora, que la compañera Yadira ahorita está trabajando en un ministerio y el lugar donde ella está laborando es como un sótano. Entonces, ella se queda hasta tarde, le ha tocado trabajar hasta tarde estas últimas semanas y por momentos se conecta, por otro No. momento pierde la señal y así está constantemente. Uy, pobre. Ya, ya entiendo. Gracias. Estaba un poco preocupada porque sí, pues no lo he estado viendo. Gracias, Daniel. Joana Nunayaye. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Claudia Fugori. Claudia. Profesora, buenas noches. Sí, presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Desiree Cifuentes. Ahí lo vi entrar a Cayusani, ¿no? ¿Alistair? Ahí está, buenas noches. Me dice, buenas noches, Alistair. Ya. Karina Dávila. Desiree Cifuentes. Y a Marco Simón. Ahí está, Simón. Buenas noches, ya Marco. Tatiana Turpo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches, Edgar. Ya. Cifuentes. Ingresó Cifuentes. Malqui. Marisol Malqui. Karina Dávila. Ahí lo dejamos entonces. Bien. Profesora, disculpe, el consejero le estoy informando, pero pongo acá. Cayusán, sí, sí. Sí, le leí su mensajito. Le dije buenas Que ahí no noches. puedo.
Bien, ya están viendo la grabación un ratito. Sí, profesora, sí se ve. Ya, Recording in progress. gracias. Bien, luego de ya la lista, de haber pasado lista, ya todos estamos aquí. Empezaremos con la sesión. Les comentaba que vamos a tratar esta semana sobre las encuadernaciones desde el punto de vista de historia, la función que tiene, toda esta evolución que ha tenido además. Así que daremos una visión amplia esta semana y la próxima semana tenemos la parte práctica más bien, ¿ya? La primera sesión de la próxima semana haremos la parte de el cuerpo del libro y la siguiente las tapas, toda la encuadernación del libro. Bien, en esta sesión 25 entonces, a ver, vamos a ver cómo han ido cambiando las encuadernaciones a través del tiempo. Y tenemos que ver que todo lo que nos llega, y ustedes más que trabajan en archivos, saben que la historia está hecha a partir de las evidencias que tenemos, tanto evidencias arqueológicas como las evidencias escritas, orales, todo esto, ¿no es cierto? Y pues como nacimiento de la técnica en sí, de la encuadernación, se desconoce una fecha exacta, ¿no? Una, em, un tiempo así como que tal persona y en tal época se desarrolló de esta forma, ¿no? No hay esa evidencia. Pero probablemente fue en la transición de estos dos soportes que ya habíamos comentado cuando vimos el papel y la evolución del papel y los diferentes materiales que se han ido usando tradicionalmente para escribir como soporte escritorio, ¿no? Entonces, estos dos soportes, o formatos, mejor dicho, el rollo y el códice, en esa transición probablemente haya sido en que eh, se nació, digamos, la encuadernación, ¿no? Y por lo tanto se podría situar entre los siglos 3 a 4. Digamos que uno de los más antiguos de documentos que se ha encontrado con una encuadernación, eh, están los manuscritos. Hay una serie de manuscritos que se encontraron eh, en Egipto y se tiene por nombre los manuscritos de Nag Hammadi. Estos manuscritos pues son, digamos, ahora lo vamos a ver un poquito también, son textos apócrifos, se encontraron ya de 1940 más o menos, y estos, o en los 80 fue, no me acuerdo, ahorita vamos a ver. Eh, y estos textos pues son por la antigüedad, la datación que se les ha hecho, pues serían los más antiguos que hemos podido ver y que ya tenía pues este elemento protector, ¿no? Y digamos, entonces, los, no hay, digamos, así como que una bibliografía exacta que nos diga cómo empezó a hacerse o cómo evolucionó todo esto de la encuadernación, ¿no? Porque los libros o la bibliografía que tenemos ha ido viniendo de diferentes partes del mundo. Y ustedes saben que cuando viene de otros lugares y se tienen que hacer traducciones, hay justamente diferentes interpretaciones de las cosas, se cambian los nombres o de repente en un país no tienen ciertos materiales y bueno,
entonces hay que acercar la traducción a lo que más se parezca, ¿no? Entonces se pierde un poco algunos datos de repente o se modifican dependiendo de el tiempo, del país, de la traducción, ¿no? Que haya sido hecha a nuestro idioma o a los idiomas más cercanos. Em, y bueno, se dice que el texto más antiguo se remonta al siglo XI, o sea, a 1062, y no es específico sobre encuadernación, sino que es una recopilación de explicaciones sobre la confección de libros, además de las técnicas de fabricación del papel, las tintas o los instrumentos para escribir. A finales del siglo XII se halla un tratado sobre encuadernación, pero árabe. Luego a Europa llegan los textos alrededor de 1600. O sea, ven qué largo el tiempo, qué vacío de repente en el tiempo tenemos de no saber, digamos, cómo así empezaron a encuadernar, cómo así surgió esta forma que vemos hoy en día, ¿no? Eh, y bueno, estos textos a través de un manuscrito bilingüe en holandés y en alemán y dentro del ámbito eclesiástico. Con la ilustración, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparecen textos sobre los principales oficios de la época. Y eso nos provee datos de producción, elaboración, materiales, etcétera, ¿no? Ahí está el link de un libro. Este es un libro de algo así, se llama las curiosidades del oficio de librero, algo más o menos así es este libro de Arsenio Sánchez Hernán Pérez. Es un conservador, historiador y conservador de la Biblioteca Nacional de España, no, de la de la Universidad Complutense de Madrid, sí. Y él, que ha venido además varias veces acá al Perú a dictar cursos en la Biblioteca Nacional, Arsenio como es historiador y también conservador, pues en su labor de conservación muchas veces pues, se encuentra con escritos y empezó a recopilar, bueno, todos estos escritos, estos documentos y cómo él em, empieza a revalorar el oficio de librero a través de las notas de un librero de una parte de Europa, ¿no? Y bueno, nos da bastantes datos además para contextualizar un poco y para también hacernos ver lo difícil que es de repente remontarnos a la época de creación de la encuadernación, ¿no? Bien, por otro lado, yo he colocado unas imágenes que intentan un poquito recordar toda la evolución, de repente, todas las épocas por las que hemos pasado universalmente, no en el Perú, sino universalmente, ¿no? Todas recordando las civilizaciones más antiguas y luego cómo van cambiando en el tiempo estas civilizaciones, ¿no? Los periodos importantes como las monarquías, repúblicas, imperios que ha habido, ¿no? A través del tiempo. Entonces, esto solamente para recordar que ha habido un cambio bastante largo a través de la historia y em, y que dentro de lo que vamos a ver, los diferentes tipos de encuadernación que se han ido encontrando y ya posteriormente estudiando, van a obedecer, digamos, a estas diferentes épocas, ¿no? Y por eso también reciben el nombre, porque de repente
ha sido, se remonta a la época del Imperio Romano, a la época, a diferentes épocas en la historia, me refiero. A ver, perdón. Ya. A diferentes épocas, ¿no? De la historia. Así es que eso, recordar que hay pues todo un contexto en- universal y que va directamente ligado al desarrollo de de las cosas que va haciendo el hombre, ¿no? Y en este caso la encuadernación. A ver, ¿alguien me está hablando? Sí, dígame, ¿está en pausa mi pantalla? O sea, no estoy pasando. Ah, A ver, no, por eso creí que era introducción. ¿ah, sí? A ver, voy otra vez, ¿ya? Qué extraño. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ahora sí. Sí. Ya, esto les decía, ¿no? Ya, gracias. Sí, avísenme. Cualquier cosita me avisan, ¿ya? Ya. Y esto les decía, esta línea de tiempo y cómo pues vemos monarquías, imperios, república, todo esto, estas etapas o épocas o periodos importantes en las civilizaciones, ¿no? Y bueno, también recordar que cada uno de estos lugares, estas civilizaciones, ha crecido en diferentes zonas, marcadas por una geografía diferente, cada una con, algunas con más tierras, algunas con más mar, que esto siempre condiciona a la diversidad, al clima, a la diversidad mm, de labores quizá que se dan, porque de repente en una zona crece más el ganado, en la otra más bien crece más la agricultura, ¿no es cierto? Y se vuelven pueblos agrícolas, pueblos ganaderos, o de repente las piedras preciosas y así. Y cada uno pues desarrolla algo. Eran épocas además de intercambios comerciales, porque eh, entre estos diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso hay, recordar esas épocas, digamos, contextualizándonos un poco, y surgen pues estas rutas comerciales, como les decía, ¿no? De repente por allí algunos tenían más oro, plata, otros más bien cerámica, porque tenían pues lugares de donde con tierra arcillosa. No sé, algunos más bien desarrollaron el tejido porque quizá tenía más ganado para sacar lana o la seda, en el caso de Asia. Em, Quizá pues, ¿qué más? La madera, algún lugar tenía más producción de árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta condición de cada uno o materiales que producía en sus zonas, fomentó pues esos intercambios comerciales. Y en esos intercambios comerciales no todo es comercio, ¿no es cierto? Porque por ahí ya la gente va conversando, la gente va cambiando, socializando, va eh, va conociéndose el uno al otro, las diferentes religiones, va pasando el tiempo y hay una diversidad también cultural, ¿no? Hay diferentes religiones en cada lugar, de repente los dioses son muy parecidos, pero con diferentes nombres por ahí. Y bueno, y se va desarrollando toda esta diversidad sociocultural, ¿no? Y política, por las circunstancias geopolíticas y toda la geografía, cómo va condicionando, ¿no? Esta evolución en todo sentido. Y, y bueno, y así la religión pues va cambiando también
y las formas de ver de las personas, las formas de pensar, todo esto va cambiando. Y bueno, tenemos entonces que en ese contexto, en todo ese contexto de estos intercambios comerciales y este intercambio cultural también que hay, la religión empieza a cambiar. Las personas entonces empiezan a querer llevar la palabra escrita de un lugar a otro y bueno, de repente los rollos ya no eran tan convenientes, digamos, no eran tan prácticos, no había tanta practicidad para llevar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y que de todas maneras los rollos tienen una larga, eh, se quedan, digamos, permanecen, una larga permanencia a través del tiempo, son utilizados hasta finales del siglo III, primero de papiro y luego de pergamino, ¿no? En diferentes zonas empiezan a darse. Y bueno, y los judíos lo utilizaron hasta el siglo IX todavía para diferenciarlos del catolicismo, ¿no? Como estaba directamente ligado entonces a la religión también, ¿no? Eh, en este, en esta época, digamos, en que eh, quería comunicarse de repente las diferentes religiones, mm, esto. Y como les decía, no era pues tan fácil de llevar todas estas enseñanzas en rollos. Bueno, fue variando entonces estos formatos. Y es un periodo largo en que van a convivir estos dos tratando de prevalecer, ¿no? Pero ya vemos que el códice, el formato códice, es decir, esto ya el tipo libro que tenemos ahora, ¿no? Era llamado formato códice por el códex, ¿no? Aparece en el siglo I y comparte vida con los rollos durante 300 años, imagínense, o sea, bastantes años pasan y todavía se usan rollos y también empiezan a usarse los códex. Eh, pero se consolida ya a finales del siglo III como la tecnología más utilizada, sobre todo para los católicos, en el mundo católico se adopta, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, un gráfico que me pareció curioso de cómo evoluciona el rollo, ¿no? Como de repente era eh, el rollo formatos largos, más bien, que se enrollaban, pero que no era pues tan práctico para buscar información, ni para almacenar, ni para llevar, trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces se empieza a separar un poco o dividir estos pliegos más bien, ¿no? Y también empieza a variar el tipo de encuadernación. El tipo de encuadernación, si bien nace en el contexto religioso, como les decía, pero siempre tiene una función protectora. Esta función protectora va a va a ser primordial, ¿no es cierto? Porque lo que se intentaba siempre era proteger la información que tenía adentro. Y entonces van a surgir dos tipos de encuadernaciones, utilitarias y artísticas. Las utilitarias con la función protectora, digamos, al 100%, en la que primaba, digamos, esa función, ¿no? Eh, y vemos cómo, según la zona, según el lugar, bueno, van a utilizar más, por ejemplo, el pergamino. El pergamino rígido,
al cual se le ha puesto entonces un cartón dentro para hacerle rígido, y el pergamino flexible sin ese cartón que lo haga rígido, solamente como una cubierta que va a cubrir al cuerpo del libro. A veces este pergamino era reutilizado, quizá en algún momento se escribió en ese pergamino, pero luego se reutilizó para hacer la protección de algún libro. A veces no tienen guardas, hojas de guarda, o son guardas recicladas, o son guardas sin ningún tipo de decoración, ¿no? Porque la función era básicamente utilitaria. Pero las encuadernaciones artísticas, que ya a- van a generarse a través de esto, ¿no? A través del tiempo van a generarse las encuadernaciones artísticas, que también con una función protectora, pero no al 100%, digamos, ¿no? Al 100% no, porque ya no solamente tenía la función protectora, sino también el estatus de la persona o del grupo que mandaba hacer estas encuadernaciones, ¿no? Que básicamente eran ornamentadas, usaban muchos elementos decorativos, usos de elementos decorativos además hechos en hierro, o con planchas de hierro que mm, generaban ornamentos en las pieles. Los cortes del libro eran pintados muchas veces, eran coloreados o dorados también, y las hojas de guarda también empezaron a decorarse. Entonces es todo, muchas cosas tienen elementos decorativos en este otro grupo de encuadernaciones. ¿Ya? Y bueno, acá están los códices de los que les hablabas. En 1945 se encuentran estos códices. En Egipto se les conoce así como los códices de Nag Hammadi, que datan entre los siglos 3 y 4. Entonces, como datan entre esos siglos, según el carbono 14, según todas estas pruebas que se les hacen, datan de ese tiempo, entonces serían las encuadernaciones más antiguas. En algunos escritos nos dicen que son 12 códigos, en algunos nos dicen que son 14, y es porque son 14 en realidad, pero 12 tienen completas con su encuadernación y los otros dos no tienen, o están quemados, están en parte, ¿no? Entonces, el total es de 14, pero hay dos que no están en buen estado, ¿no? Entonces, bueno, algunos los consideran y algunos no los consideran. En eso solamente varía. Y bueno, estas eran unas hojas que estaban plegadas y cosidas juntas. Y luego tenía además una cubierta protectora hecha de piel que envolvía estas hojas cosidas juntas. Y estaba además cosido junto con esta piel que lo envolvía, ¿no? El contenido son textos religiosos, escritos apócrifos, sentencias morales, entre otros, ¿no? En realidad se dice que revelaría esto, cómo era pues la religión antes, ¿no? Como antes de lo que conocemos como la religión católica, ¿no? Y cómo se llevaba, digamos, la religión en esa época. La gran mayoría de códices consiste en una serie de cuadernos de pocos bifolios que se cosen entre sí. Bifolio es un folio que está plegado, forma un bifolio, ¿ya? Un folio que está plegado es un bifolio. Entonces, varios de estos folios plegados
forman un cuadernillo. Los códices más antiguos conservados, como ya dijimos, son los procedentes de Egipto y la modalidad de encuadernación o se le denomina encuadernación copta, porque el término copto es utilizado para los egipcios, los católicos egipcios, ¿no? Esto se refiere o los cristianos egipcios de esa época. Entonces, como nace esta encuadernación, como les decía, en el ámbito religioso, en el querer llevar pues estas religiones a los diferentes lugares donde hacían sus intercambios y bueno, hay también un intercambio religioso, digamos. Y a esta parte de la población religiosa de Egipto, pero cristiana, se les denomina así, ¿no? Y por eso ha tomado ese nombre, estilo copto. Acá vemos ciertas características de este estilo, de la encuadernación copta. Es un esquema de las costuras. Este es el esquema de las costuras. Ven cómo es como si fuera una cadeneta, ¿no es cierto? Una cadenetita, cadenetita. Los puntos entonces no están pasando por detrás, sino por adentro. Por adentro van pasando los puntos y por atrás solamente se van enganchando, que ya los vamos a ir viendo. La encuadernación podía encontrarse en cuero o también en pergamino y en pergamino flexible, o sea, un cartón que tuviera alma, sino solo el pergamino. Y con un cierre de lazo. Acá, como vemos, aquí está la piel. Esta es la piel, en este caso es cuero, no es pergamino, es cuero y este lazo que va a hacer que pase por todo el cuaderno y haga que se cierre, ¿no? Esa es su forma de cerramiento. Acá está, acá vemos las cadenetitas como les decía y, y bueno, y acá iba am, el cuadernillo que constaba solamente de un cuadernillo con varios bifolios cosidos a, a la encuadernación. Acá vemos algunos de los orificios, ¿no es cierto? O sea, todo eso estaba cosido junto. La encuadernación bizantina, en este grupo se encuentran las encuadernaciones producidas en el Imperio Bizantino, propiamente dicho, aproximadamente el siglo V, y producidas también en Occidente a partir del siglo XV y que son denominadas a la greca. Las tablas de las tapas, porque ya aquí utilizaban tablas en las tapas, en la anterior, como vimos, era la piel como tal o el pergamino como tal, flexible, ¿no? Aunque acá también tiene madera y con piel, ¿no? Pareciera. Y bueno, las tablas iban forradas en cuero, con piel de cabra. Las lujosas eran con piel de cabra, seda, brocado. Entonces, ya en esta época, ya no solamente entonces había una función utilitaria, sino también una función decorativa, ¿no? Las más lujosas se utilizaba la piel de cabra, la seda, el brocado, y el códice se cerraba con uno o con tres broches también. Sus tapas presentaban un anclaje muy característico. El hilo de costura se entra en cada tapa después de haber salido repetidamente por cada estación de costura para formar un conjunto de líneas paralelas al lomo, aquí. Entonces, en las tapas les hacían unos agujeros
para que luego pudiera tener esta costura tanto a las tapas y que envolviera, digamos, ¿no? Las tapas y el cuerpo del libro en en la, en la cabeza, digamos, en la parte superior de en la cofia de la cabeza, ¿no? Se caracterizan por no tener cejas, es decir, que en las lujosas, ¿no? Las lujosas podemos encontrar de diferentes materiales. Y normalmente hechas sin ceja, es decir, sin la parte que, eh, que excede un poco la tapa al cuerpo, esa parte que excede se llama la ceja. Y, y bueno, las placas son cortadas en las dimensiones exactas del cuerpo del libro, mientras que el lomo era liso, se prolongaba por arriba y por abajo. Las encuadernaciones lujosas se adornaban con esmaltes, metales, piedras preciosas como las que vemos acá en esta imagen. Cofradas también, si es que eran hechas con elementos metálicos, también se puede gofrar o con pieles también, ¿no? Se puede hacer eh, las gofradas con hierro fríos o calientes sobre la piel. Y bueno, la encuadernación islámica. Aquí probablemente los árabes aprendieron de los etíopes a encuadernar, esto durante el tiempo en que el cristianismo se estableció al sur de la península arábiga y ya con el tiempo fueron influenciados por otras regiones que también eran conquistadas. La arquitectura del libro era simple, pero con elementos ornamentales en la cubierta. Como ven acá, no es una encuadernación muy elaborada. Ahí vemos, notamos la piel sin gofrados, sin dorados, pero sí con elementos decorativos o ornamentales en la cubierta, como estas esquinas, ¿no? De esquinas de hierro y estos bollones de repente en medio, ¿no? Y además en este caso vemos una solapa. Esta es una encuadernación turca del siglo XVI con la solapa característica que tiene de esa zona, digamos. La encuadernación carolingia abarca los siglos 8 al 12, eh, pero durante el periodo carolingio aparece el cosido con nervios, o sea, aparece allí ya recién, si bien esta encuadernación data de esa época, que era costura simplemente, pero luego, más adelante, entre el siglo 9 y el 11, va a aparecer la costura con nervios, que es un elemento occidental, pues no se encuentra en otra área cultural durante la Edad Media, salvo en Armenia. Las tapas también eran de madera, tenía hojas de guarda y cabezadas además, cosidas con alma de cuero, cubiertas de color natural o marrón. Acá vamos a ver el tipo de cabezada que tenía. No era pues cosida solamente sin ninguna base, sino que tenía un alma de cuero y sobre ese cuero se cosía la, ese elemento que era estructural y que protegía la cofia o la cabeza del lomo, ¿no? Y bueno, acá vemos cómo podemos encontrarla tanto redondeada como en otro estilo, otra forma. En la románica, este periodo se extiende del siglo XI al XIII, se caracteriza por el uso del telar para la costura con nervios, lo que facilita el proceso al hacerlo más rápido, pero demanda tener el cuerpo listo para luego fijar las tapas. Eso es lo que hasta ahora, digamos, tenemos nosotros como forma de encuadernar, ¿no? Viene de la encuadernación románica. Los nervios con cuero eran hechos con cuero blanco y cosidos en
de una forma que deja como una espina de pescado, ¿no? Y además con el mismo hilo de la cabezada. Em, Hay una introducción del refuerzo en el lomo, las cabezadas también van a cambiar de diferentes tipos y las hojas de guarda y los cierres también van a ir cambiando. Acá vemos, bueno, una encuadernación sencilla, bastante sencilla, pero con cierre y un elemento metálico. Aquí ya está la encuadernación gótica, producida en Europa Occidental en los siglos XIV y XVII. Hay un aumento en la producción libraria por la invención de la imprenta, lo que lleva a cortar los tiempos de procesos de la encuadernación. Los refuerzos de pergamino en los cuadernillos, hay refuerzos cuando eran de papel. Las guardas de pergamino a veces son recicladas y el cosido en bastidor con nervios de cuero o de cuerda. Acá vemos estos refuerzos cuando las encuadernaciones, las costuras, digamos, de los cuadernillos se querían reforzar, se colocaba estos refuerzos. Aquí hay tipos diferentes de refuerzo. A veces le colocaban una tela, por ejemplo, muy delgadita, una tela en la que hacía de refuerzo entre nervio y nervio en la costura. Entonces acá lo colocaban. O, o con papel también lo hacían, ¿no? Con papel. Y recortaban para dejar el nervio expuesto y solamente reforzar las partes de los lomos, ¿no? De los lomos. Así es que, bueno, acá nos está graficando un poco la forma en que se pegaban estos refuerzos, dos formas diferentes. Eh, y bueno, acá está, en este caso no tiene lomo, solamente con los nervios expuestos se ha quedado, ¿no? A veces se encolaba el lomo para entonces, ¿no? Para colocarle el refuerzo y hacerlo más fuerte entonces. Acá hay otra forma, una cubierta secundaria también tenía en algunos casos, o sea, una camisa. Y también habían los que estaban decorados con hierros, como en este caso, que tiene un cuero labrado, gofrado y elementos metálicos, ¿no? En los cierres, herrajes. Acá vemos herrajes bueno, y diferentes elementos ornamentales, como boyones, estos cierres, ¿no? Que, que eran básicamente ornamentales, como les digo. Bueno, a partir del siglo XVIII hay una simplificación de las estructuras y de los materiales también. Ya no vamos a ver pues todas estas formas así como que con tantos herrajes, con tanto metal. Vamos a ver a partir del siglo XVIII una simplificación, tanto en la estructura como en los materiales. Las costuras con un solo soporte de cuerda, con cinta o ya sin soporte. Las cabezadas de adorno solamente ya no son estructurales en este sentido, o sea, el hilo de la costura ya no es el mismo que pasaba a proteger la cabeza, sino es una cabeza que se le ha puesto luego, una cabezada que se le ha puesto luego, ¿no? Como adorno simplemente. Y con distintos estilos, no eran estructurales ni tampoco funcionales. Vemos acá una evolución de las cabezadas, que ya pues era un elemento hecho ya aparte.
podía tener a veces un cordel dentro y un cordel grueso, un cordel delgado y sobre eso coser, hacer de colores diferentes, tener ya preparada la cabezada y luego adherirla. Acá tenemos cómo va a ir cambiando la cabezada, basta hacerla más sencilla finalmente, ¿no? Ya en el siglo XIX. También empieza a cambiar o evoluciona la forma del lomo. Si primero teníamos un lomo recto, luego poco a poco este va curvándose para darle más amplitud, más apertura, una mejor apertura al libro, ¿no? Va empezando a redondearse estos lomos. Para eso también las tapas van a ir cambiando, teniendo un pequeño desgaste en una de las partes para que pueda abrirse en ángulo de 90 grados, ¿no? Y bueno, todo a través del tiempo, pues el hombre ha ido transformando toda la materia prima y en esta transformación de la materia prima, a través de métodos artesanales, el hombre ha ido conociendo los materiales, conociendo las técnicas, dándose cuenta de lo que utilizaba y cómo iba a perdurar en el tiempo o cómo no, o cómo iba a envejecer en el tiempo, ¿no es cierto? Fue adquiriendo esa destreza, fue adquiriendo este conocimiento de los materiales, porque el mismo encuadernador era el que hacía todas eh, hacer el mismo papel, preparar el cuero, preparar el pergamino, hacer los nervios, preparar, o sea, todo preparaba y bueno, el hacer todos sus propios materiales, el uso de ellos, él ya los conocía bastante bien, ya conocía su oficio. Eran generaciones de de, de personas que tenían esos oficios y los trasladaban a su familia, a sus hijos, ¿no? Aquel que no tenía hijos adoptaba a alguno, había a veces, bueno, personas que daban a sus hijos para que tengan una mejor educación o un trabajo, ¿no? Un futuro mejor y bueno, les, siempre había un aprendiz entonces que era el que desde pequeño, desde muy joven, empezaban a, a ser instruidos en estos oficios diferentes. Y bueno, entonces todo esto empieza a cambiar a raíz de las máquinas, de todos estos inventos y no es por satanizarlo, ¿no? Sino es que hay un cambio efectivamente con la introducción de la máquina a vapor, del telar ya primero mecánico, después ya telares industriales, ¿no? Con los nuevos, todos estos nuevos inventos, empieza a reemplazar todas estas máquinas a los oficios que se hacían manualmente, artesanalmente. Y entonces todo esto que era hecho artesanalmente empieza a ser sinónimo de atraso, de imperfección, porque lógicamente las formas de elaboración no son tan perfectas cuando son manuales, ¿no? Y entonces todas estas máquinas que ya hacían todo perfectito, empieza, hay una suerte de comparación, ¿no? Entre lo perfecto y lo imperfecto. Entonces, era un sinónimo, lo manual era un sinónimo de retraso, ¿no? Mientras que lo industrial era, representaba más bien el progreso, la modernidad,
¿no? Entonces, ese pensamiento hasta ahora pues prevalece muchas veces, ¿no? Vemos cómo se da prioridad de repente a las construcciones, por ejemplo. Creemos que más cemento mejor, ¿no? Y menos cosas naturales, menos naturaleza, más cemento por esa idea que viene desde acá, ¿no? Que ya estamos programados a través del tiempo, traemos eso con nosotros, de que lo artesanal o lo natural es sinónimo de atraso. Y lo industrial y todo esto artificial es sinónimo de progreso, ¿no? Una idea que tiene que ir cambiando con el tiempo y que de hecho está cambiando ya también con el tiempo. Estamos revalorando técnicas ancestrales, estamos revalorando también nuestras cosas naturales, ¿no? Y a eso tenemos que volver. Y bueno, hay así entonces, tipos diferentes de encuadernación, ya a partir del siglo XIX, empiezan a ser más sencillas y que básicamente con un alma, digamos, de cartón, son hechas las tapas, ya no de madera, sino con un alma de cartón, por lo que se le llama encuadernación en cartoné, que viene del francés cartonné, ¿no? Y popularmente se le conoce como encuadernación de tapa dura. Eso es lo mismo de tapa dura o en cartoné vendría a ser un sinónimo, digamos, ¿ya? Para decir que es en tapa dura. Y el libro puede estar encolado, puede estar cosido, pero tiene una cubierta rígida. Hay variantes en este tipo de encuadernar, hay variantes. La pasta, digamos, o la forma de forrar estas tapas van a ser denominadas como la zona de las que se ha encontrado pues ese tipo de técnica. Así es que tenemos una encuadernación holandesa, holandesa puntas, media holandesa y española. La holandesa puede estar hecha de piel, tela o papel, pero solo cubre 3/4 de la tapa. Por eso es que se les denominan a toda esta media pasta. Media pasta porque solo media pasta va a estar encuadernada eh, de un color, digamos, ¿no? O el lomo va a cubrir hasta media pasta. Entonces, eh, aquí en la holandesa, ya sea que han usado piel, tela o papel, pero el lomo solo cubre 3/4 de la tapa. O sea, primero se forró la tapa, las tapas, se forraron las tapas y luego el lomo y solo cubrió 3/4 partes de la tapa. La holandesa puntas es lo mismo, pero en las esquinas el mismo color que el lomo colocado en las esquinas, ¿no? Y el mismo material también. La media holandesa también usa ya sea piel, tela o papel, pero solo cubre el lomo y la mitad aproximadamente de las tapas. Ya no 3/4, sino en la media holandesa va a ser la mitad de la tapa. En la española, el lomo de badana normalmente está hecho de badana, que está jaspeada o veteada y que solo tiene un color, por eso se le denomina monocolor, ¿ya? Entonces, normalmente acá ven dos a la española.
una que está toda monocolor, tapas y lomo de un solo color y jaspeado. Pero acá hay dos, pero en uno está un tono que se integra bastante con las tapas y la tapa jaspeada o veteada en este caso, ¿no? Entonces es bastante sencillo eh, reconocer la española, ¿no? Y la holandesa también, ¿no? Por las puntas y las, eh, el contraste que hacen sus colores y las puntas y que solamente es hasta 3/4. Acá tenemos también igual en tela, media tela, o sea, son variantes para esto, por el uso de la tela aquí, ¿no? Emplea la tela más que nada y igual si el lomo entra un poco hasta la mitad, media tela, y si el lomo es todo, digamos, cubierto con tela, bueno, en tela se le llamará, o sea, es así nada más. Mm, Podemos describirlo de acuerdo a lo que se ve, ¿no? También igual se le denomina encuadernación de pasta entera o en pasta. También bueno, les estoy mostrando diferentes formas de denominarlo, ¿ya? A la americana, por ejemplo, se le dice cuando hay una badana que está ligeramente jaspeada y de color negro, además, con cortes veteados. Acá vemos los cortes del libro, están como que veteados de diferente color y la pasta es de una badana negra o puede estar también ligeramente jaspeada, ¿no? Pero acá en este caso está negra. Entonces, cuando es de esta forma, se le denomina así, se le suele decir encuadernación americana. A la española, lo que ya les comentaba hace un momento, que utiliza la badana o también papel, también, pero normalmente es este tono y puede estar jaspeado. A la inglesa, que están cubiertas de piel o de tela, y a la valenciana utiliza badana o papel jaspeado o veteado, pero multicolor. Aquí vemos a la valenciana, miren cuántos colores, varios colores, ¿no? Que han utilizado badana y han jaspeado o han veteado la piel. Hasta aquí un ratito, paramos un poquito para el refrigerio, ¿ya? 10 minutos, chicos. Ok, Es 3, volvemos y 43, ¿ya? Listo. Recording stopped.
Bien, chicos, continuamos. Que se Ok, llama su eh, break. profesora, no olvide empezar a grabar otra vez. Ay, ay, ay. Recording in progress. Bien. Se está viendo, ¿no? Sí, profesora. Sí, ya, gracias. Bien, hasta llegar a la encuadernación como la tenemos hoy y que se llama encuadernación rústica, ¿no? Las más, digamos, las menos elaboradas, mejor dicho, ¿no? Las menos elaboradas, las más rústicas, que consisten en coser ligeramente o en colar el volumen y protegerlo con cubiertas de papel o de cartoncillo. Ya, pues, hemos visto bastantes de estas, ¿no? Para abaratar costos, para facilitar, digamos, el uso, el peso, así es que, bueno, eh, solemos ver encuadernaciones rústicas. Bien, hasta ahí un poco la parte, la parte de la teórica. Vamos a ver, como tenemos un poquito de tiempo todavía, vamos a ver un poquito de la siguiente, ¿ya? Porque ya hemos terminado con esta, esta sesión y he detenido la función, dice que es, bueno. Y vamos a ver la siguiente sesión un poquito para ir avanzando el tema, ¿no? Se me cerró, se me cerró. Un ratito. Tengo que mirar la contraseña porque no me acuerdo las contraseñas yo. No, las tengo apuntadas. Ya, ya cargo. Gracias por la espera, chicos, que se demora un poquito mi máquina. Bien, esta segunda parte, la que vamos a continuar todavía esta semana, el día jueves. Bueno, seguimos recordando un poco todo esto, estos supuestos avances de la que vienen con la revolución industrial, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Se abrió otra página, a ver un ratito. Ya. Y que, Arsenio, como les decía, en su libro Curiosidades o secretos del oficio del librero, nos dice que a partir de la revolución industrial, el conocer un oficio dejó de ser imprescindible si se disponía de una máquina adecuada. El trabajo del obrero se redujo al de un operario
que empujaba, colocaba, ajustaba o controlaba un ingenio, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo entonces ahí es donde empezamos a ya no usar nuestra razón, ¿no? A solamente hacer cosas mecánicamente, ya no a empezar a investigar sobre los materiales, a entender los materiales, a entender los factores que condicionaban a esos materiales. Empezamos ya a ser solamente operarios. Se redujo así nuestro trabajo al mínimo esfuerzo, a que solamente empujaba, colocaba, ajustaba por aquí la máquina y listo, ¿no? Y supuestamente eso era la, la, el progreso, ¿no? El progreso, pero que fue reduciendo nuestra capacidad de pensar, de repente de resolver problemas, de imaginar cosas, de solucionar cosas, ¿no? Eso. Y bueno, si bien hasta el momento el encuadernador tenía que hacer sus propios adhesivos, para lo cual tenía que tener un conocimiento sobre los adhesivos naturales, de origen animal, de origen vegetal, cuál le daba más poder adhesivo, cómo medir ese poder adhesivo, cómo llegar a hacer que estas colas tuviera su mayor capacidad de adhesión, cómo lograr que no se malograran, porque eran orgánicas además, ¿no? Entonces, de todo el tiempo que había ganado de estudios sobre los materiales, elaboraba sus propias hojas de guarda, que las hacía además con técnicas artesanales y que lograba pues diseños bastante únicos, porque para cada una era un diseño diferente. Preparaba también las pieles de los animales, sabía entonces qué tipo de animal iba a usar, qué parte del animal, si es que para algunos casos utilizar oveja o ganado vacuno, porcino, y cómo tratar cada una de ellas, los tipos de poro de las pieles, o lo que le llaman el grano, ¿no? Grano fino, grano grueso, las pieles. Utilizar los tintes, cómo iban a ser luego las pieles curtidas, con qué tipo de curtición, cuál de las pieles iba con cuál. O sea, todo ese conocimiento que iba adquiriendo con el tiempo, luego ya se reduce a que tenía que ir a un lugar a comprar el adhesivo. Tenía que ir a un lugar para elegir la hoja de guarda que iba a utilizar, a comprar igual las pieles, los cartones, elegir los teñidos de las pieles. Y bueno, y en este interín no saber qué materiales te están poniendo, no saber qué proceso o cómo va a envejecer en el tiempo ese material, si son compatibles o no con lo que tú necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era solamente ya confiar en el producto como hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Prácticamente compramos a ciegas los productos y bueno, y solo nos queda esperar a ver cómo va a resultar. Así es que esa labor que tenía se redujo. Acá vemos en unas figuras todo el oficio en la primera con el aprendiz, el oficio del encuadernador y su aprendiz. Vemos un joven que está encuadernando en un telar manual, un artesanal. También el mismo encuadernador está haciendo la decoración de la, del libro o de las tapas del libro a mano, totalmente a mano, con uso de algunos implementos y tiene además un torno grande detrás, ¿no? Que sirve tanto
para alisar los papeles como también para el pegado de los libros. Y en la siguiente vemos pues un encuadernador que con su martillo está haciendo que el lomo se redondee, le va golpeando a los bordes del lomo para darle esa forma redondeada. En la siguiente vemos cómo el artesano o el encuadernador está dorando ya aplicando los filos, ¿no? Con lo que se le llama el filete, los filos dorados. Al costado tiene una cocinilla en la que va calentando los hierros. Estos hierros se calientan y una lámina, se coloca una lámina dorada y se va colocando a presión y con calor estos elementos ornamentales dorados, ¿no? Luego, bueno, también las mujeres, como eran familias, muchas veces toda la familia se dedicaba a un rubro, en este caso la encuadernación, ¿no? Vemos una mujer que está encuadernando con un telar, está haciendo los nervios quedan suspendidos ahí en el telar y bueno, ella va cosiendo con los nervios. Ahí ha hecho varios grupos de libros, ¿no? Y luego va a ir cortándolos, ¿no? Los nervios. Y la materia prima que se usaba eran las pieles, de preferencia, digamos, las pieles, también, claro, la tela y el papel mismo, ¿no? Pero en este momento, bueno, tenemos estas dos primeras que vamos a ver, las pieles transformadas en pergamino, usadas como soporte para la escritura también, pero que sirvieron también como protección de los libros hechos a papel. Y también los cueros curtidos. Ahí vamos a ver la diferencia entre ellas, ¿no? El pergamino, que es un poco más rígido, las- sus- sus- su, su contenido, digamos, ahí han sido estirado esta piel y acomodado todo lo que contiene, ¿no? En cambio, en el cuero, pues no ha pasado por este proceso de esa manera. Y bueno, vemos un- una imagen de cómo tiene este artesano un depósito grande donde tenía cal y bueno, metía esta piel para que la cal haga que le llamaban lechada de cal, por eso era agua con cal, ¿no? Y bueno, como tenía un color así claro, le llamaban la lechada de cal, la colocaban ahí y la cal, como una sustancia alcalina, pero cuando está en mucha proporción, al igual que los ácidos, tiene un poder corrosivo, es muy fuerte. Entonces se usa por ejemplo, en este tratamiento para que debilite los pelos, la grasa, todo esto que tiene la piel, con este poder corrosivo que tiene la cal, lo debilite y bueno, y con la luneta, esta, este cuchillo en forma de luna, la luneta, apoyado en un banco, bueno, el artesano va limpiando todo o retirando toda esa grasa y toda esos pelos por encima y por debajo entonces de la piel, ¿no? Y así va dejando solamente la capa del medio, o sea, la epidermis y la hipodermis se van, digamos, ¿no? Porque la va quitando y solamente se queda la de en medio.
Y el pergamino es sacado de diferentes animales, dependiendo pues del tamaño que se requería o de la finura que se requería, iban a ser cogidos diferentes animales, ganado caprino, vino, bovino, porcino, ¿no? Todos diferentes. Y bueno, es una piel depilada y desengrasada, pero a diferencia del cuero, no se ha sometido a los procesos de curtido que se le somete al cuero con agentes ácidos, más bien, en el caso del cuero. La otra gran diferencia, como les comentaba, es que el pergamino ha sido estirado en bastidores, lo que significa que las fibras que tiene se han reestructurado, se han colocado y se han hecho rígidas en un sentido, ¿no? Porque se les ha estirado. Y se mantienen así de forma permanente. El pergamino fue el soporte escritorio por excelencia durante el siglo II, como hemos visto, momento en que empezó a reemplazar en uso al papiro, pero también era muy habitual su uso en la fabricación de las encuadernaciones. Las características para recordarlas, porque ya lo hemos visto, es una piel del animal que ha sufrido un proceso de limpieza y estiramiento. Una vez limpia, se le retiraban los pelos, se sumergía la piel en una solución alcalina para eliminar la grasa y la suciedad restante y luego se le estiraba en un bastidor y se le iba raspando y secando, haciendo tensión. Allí vemos como un bastidor por diferentes puntos del animal va a irse estirando la piel en todos lados, ¿no? Y cuando más grande es el animal, la piel o el pergamino es más tosco y es más grueso. Cuanto más joven el animal, pues más fino, más homogéneo, más delicado. Además, tiene dos caras el pergamino. La parte interior, la parte de abajo, digamos, interior, es de la piel, también llamado lado de carne, y es la más clara. Y la parte exterior, también llamada lado de flor, es la más oscura, ¿no? La parte de fuera es la flor. Y es la más oscura porque, bueno, están los vellitos y todo, pues, ¿no? Y es lo que más sufre, pues, la piel al exterior. Los abogados medievales y hasta inicios del siglo XX optaron por escribir en pergamino de piel de oveja, porque ayudaba a prevenir el fraude. Sugiere un nuevo análisis. Esto es recolectado de un un documento u- eh, una investigación que hacen sobre los pergaminos, el Chicago Tribune, y bueno, en esta investigación ven que la mayoría de los documentos durante ese siglo se hacen en piel de oveja, porque la piel de oveja, a diferencia de las demás, tiene más contenido de grasa. Y, por ejemplo, ahí nos dice, muy alto contenido de grasa representa un 30 a 50%, en comparación de lo que tienen los demás, que es de 3 al 10% en la cabra y del 2 al 3 en otros ganados, ¿no? Y en consecuencia, cuando esta piel se raspa o se quiere borrar, digamos, alguna letra de las tintas, se va a notar mucho, se va a notar mucho porque es como si toda estas capas que tuviera, ¿no? Hace que se decape, digamos. Y este descapado empieza a desprenderse y se ve como si estuviera delaminada esa parte y deja una mancha muy visible, entonces.
y resalta tanto esta mancha que rápidamente es obvio que alguien lo adulteró, ¿no? Lo alteró. Entonces, por eso es que se usó mucho hasta inicios del siglo XX. La piel de oveja era la más utilizada para los documentos, porque nadie podía alterarlos, porque si no era bastante evidente, así que como se iba a notar tanto, bueno, entonces lo utilizaron bastante. Los componentes de la piel y del pergamino, piel le solemos decir al cuero y a las diferentes, a los diferentes tipos de cuero que hay también, ¿no? Como vemos acá, entonces la piel tiene agua, tiene colágeno, proteínas, polisacáridos, queratina, elastina, grasas, sales minerales y otros. Y en cambio el pergamino tiene agua, colágeno en su gran porcentaje, más del 85% de colágeno, 13% de agua y 1,6 de residuos alcalinos. Como es poco el residuo alcalino, finalmente le ayuda ese residuo alcalino, ¿no? Porque no es mucho. En su gran composición es pues colágeno. Y es diferente que entonces que lo de los componentes de la piel, ¿no? Usted ahí podrán notar. En su apariencia también son diferentes. Miren la apariencia que tienen en el lado izquierdo. Está el cuero o la piel o cuero diferentes, ¿no? Badana y otros tipos de cuero utilizados para encuadernar libros y que a simple vista pues se nota la gran diferencia entre la piel y el pergamino, que es también una piel, pero para separarla, digamos, de lo que es el cuero y la badana y estos otros tipos de, mm, de trabajos de la piel, lo separamos así, ¿ya? La piel por un lado y el pergamino por el otro. El pergamino, acá ven esta colección en pergamino, se nota más rígido, un color más claro, además, se parecen mucho todos porque es la variación, digamos, no es tanta entre uno y otro. eh, los más oscuros de repente de, de otro, de los diferentes tipos de ganado, ¿no? El porcino, por ejemplo, es bien claro, la oveja, el porcino y en cambio el vacuno y el caprino más bien son un poquito más oscuros. Pero se parecen mucho, digamos, ¿no? En cambio, acá los cueros, dependiendo de cómo se haya tratado el cuero, bueno, va a cambiar. Además, son cueros coloreados ya muchas veces después, ¿no? Así es que va a tener otra textura y otras características. Aquí vemos de las pieles, la badana de oveja, la más barata de las pieles con las que se suele trabajar es la badana de oveja, de carnero o de cordero, de cualquiera, con curtido vegetal. Además, el curtido vegetal antes se solía utilizar como es todo, ¿no? Lo natural era primero. Lo primero que utilizaban entonces eran productos ácidos como cuando hemos visto las tintas, ¿se acuerdan? Que veíamos que extraían los taninos de diferentes vegetales para que eso sirviera para hacer reacción, ¿se acuerdan? Ya para el curtido vegetal igual se extraen los taninos para que esa acidez del tanino, pero grandemente, o sea, bastante taninos, ¿no? Ese tanino se ayude en la curtición
de estos, de estas pieles. Y luego, bueno, no solamente hay curtido vegetal, también hay curtido mineral. Ya con el tiempo, no solo eran usadas las plantas con los taninos, sino también los minerales, ¿no? Como el cromo, por ejemplo. Este, ahí se está uniendo una. Bueno. Y, y bueno, ya más adelante ahora hay curtidos sintéticos también. Em, y bueno, hay los que tienen grano, que se le dice grano natural. Grano, les comentaba que grano se le llama a los poros de la piel. Los poritos de la piel deja como si fuera un diseño, ¿no es cierto? Y algunos animalitos tienen el pelito más fino, otros tienen el pelito más grueso. Entonces, estos granos van a ser más finos o más gruesos dependiendo del, del tipo de animal y de la edad también del animal, ¿no? Si son más jóvenes o son más viejitos. Todo depende de eso. Y pues la badana no tiene casi grano, ¿no? Pero sí se puede hacer artificialmente ese grano. Por eso es que ahora, bueno, ahora ya es bien difícil, digamos, que poder diferenciar, pero todavía con los conocedores del cuero sí, pues sí, sí pueden diferenciar rápidamente, porque ahora se nota también, ¿no? Como unos granos hechos ya como con plancha, así como bien, bien artificiales. Em, y bueno, con badana se hace la pasta española, por ejemplo, la que veíamos hace un momento, las encuadernaciones de pasta española, esas que se nota, es como esta de acá, que es un color como que neutro y bastante utilizan el jaspeado. La piel valenciana, que es el cuero decorado, gracias a la oxidación con sulfatos de forma jaspeada o salpicada. O sea, utilizan sulfatos para hacer estos cambios de color. Y bueno, fueron utilizados durante el siglo XIX. Una variante también de la piel es el sumaque, también llamado blanquillo, que es curtida con arbustos y es más flexible que la badana. Todos esos arbustos que les decía de los que se saca pues el ácido, eso es lo que se requiere. La piel de oveja es fina y se adapta bien, pero los poros del pelo o la lana l- tienen, bueno, hacen una superficie que no sea de repente tan bonita, ¿no? Uy, me estoy dando cuenta que ya me estoy pasando de la hora, chicos, discúlpenme. Ya, mañana, el jueves terminamos con este tema, ¿ya? Ok, profesora. Bien, Muy bien. chicos, y ya les mando también la lista de los materiales que vamos a necesitar la próxima semana, ¿ya? Ok, profesora, genial. ¿Lo Gracias. va a colgar en la plataforma los materiales? Sí, los voy a colgar en la plataforma, pero ya les voy diciendo ahorita, a ver, voy a sacar que vamos a necesitar cartón, por ejemplo, y si queremos hacer, yo tengo acá, por ejemplo, hoja. Si queremos hacer un cuaderno, por ejemplo, de este tamaño, de este tamaño, por ejemplo, un cuaderno o un libro de este tamaño, vamos a usar un A4 plegado en uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez plegado, mejor dicho, una vez plegado. Y nos va a quedar un formato cuaderno. Si queremos más chiquito, sería que la hoja 4 tendríamos que partirla a la mitad y eso plegarlo. Entonces nos va a quedar un formato A5 más bien.
¿ya? Piénsenlo ustedes qué formato quieren. Y dependiendo de ese formato, las tapas entonces serían más pequeñas en una 5 y más grandes en una 4, ¿ya? Eso es lo que quiero que piensen cuando les doy la lista. Me voy a basar en una a 4, ¿ya? Pero para un A5 sería entonces la mitad, ¿ya? Ok, profesora. Recording stopped. Bien, chicos, gracias. Ya nos vemos entonces. Gracias, profesora. Hasta luego. Jueves, profesora. El Gracias, jueves. Hasta profesora. luego, Buenas Mi, cuídate, noches. nos vemos. Gracias, buenas noches.